Lovis Aqua, colágeno hidrolizado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría. Y micasinoenvivo.com, la mejor web de apuestas de Chile. Presentan Metrópolis Central. Desde ahora iniciamos las 2 horas más atrevidas e incautas del dial. Rodrigo Gómez, Cristian Peñailillo y Jorge Rodríguez comienzan el recorrido por las avenidas informativas de esta metrópolis. Bienvenidos a la conversación que marca la jornada. Bienvenidos a Metrópolis. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Metrópolis Central. Miércoles 14 de enero de 2026, la 1 en punto. Damos inicio a este programa, que es una transmisión conjunta con el CDO y nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radiolaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch, nuestro canal de X y nuestro canal de Blue Sky Radio La Clave. Es nuestra obligación partir todos los días saludando a quienes hace posible que este programa salga y vuele por la multiplataforma, desde tempranito en la radio, trabajando, laburando. Jesús Yáñez, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un placer en saludarlo. También saludamos al equipo que trabaja por el streaming y redes sociales, Cristóbal Azócar y Matías Páez, además de Yusuf Ebunur. ¿Cómo están, muchachos? Bien, dedito para arriba todo. Qué bueno. En el estudio me acompaña Jorge Rodríguez y le mandamos un saludo a la distancia, que ojalá se haya despertado ya de la celebración de que haya despertado todavía. Ojalá. A lo que queda de Cristian Peñalillo. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis? Deo Barriga por acá también. Muchachos, buenas tardes también a los que están detrás del cristal, a la gente de la comunidad. Harto que comentar, se va moviendo de a poco el mercado. Ya debutó un equipo chileno. Más que moviéndose ya, yo creo que ya están en las últimas. En las últimas. Las últimas contrataciones ya, ¿o no? Ya no queda yo mucho. creo que queda bien poco. Y queda poco ir a la carretilla. Sí, y lo bueno es que queda poco también para que se inicie la temporada ya de manera oficial. Menos de una semana. Menos de una semana para que comience la Supercopa. Ayer debutó Everton en la Serie Río de la Plata. Hay novedades en varios equipos. Colo-Colo ya está allá. Exacto, hay hartos temas para desarrollar y conversar. Así que bueno, vamos a ir desarrollando todos los temas, pero primero saludar, como todos los días, a la comunidad, a los que nos acompañan, a los que nos comentan, a los que de repente hay diferencias, pero la idea de la comunidad es poder interactuar con ellos. Fernando Balbi, saludos cordiales desde Chillán, bien. Jaime Pérez, como todos los días, nos saluda. Eric Magsdorf, hola muchachos, listo el like, bien, póngale like. Mauro Medina, listo el like. Mauro Medina está muy molesto por un tema que ya vamos a conversar también. Jaime Pérez, Gonzalo Caris, hola señores, buenas tardes, listo el like. Jorge Hernández también nos saluda con su like. Constanza Quillanao nos saluda. Segaro 100, buenas tardes amigos del Metrópolis Central, por acá laburando y escuchando los like, listo. Cristian Maturana, que también hoy me tocó conducir el programa en la mañana, también estaba ahí Cristian Maturana, listo el like, y con la grata sorpresa de Gómez en el modo AM, y quizás mañana a las 7 tenemos a Rodríguez, ahí vamos, siempre. No hay problema, siempre disponible. Siempre disponible, nosotros los más viejitos nos despertamos al alba. Pablo Suárez también nos saluda, Patricio Arias, como todos los días, nos saluda, nuevo saludo a Gómez y a Rodríguez, Carlos González, hola muchachos, abrazo, comento la renovación de Adostadora de la UC, saludos desde Temuco, de todas partes nos saludan, de todas partes de Chile, hola, y de internacional también, Fernando Pena Moraga, Mauricio Rojas, hola buenas, César Peñalillo desde Los Ángeles, con la comunidad del programa, saluda, René Vargas, saludos desde la Picada de Maipú, bueno, ese es un titular también, como todos los días. Patricio Arias, listo el like. Pablo Cerda, hola, buenas para todos y a la comunidad. Están todos ya saludando y haciéndose presentes. Ricardo Z, cuando juegan, Constancia Gañá agradece los saludos. Alejandro Gabriel Sánchez, hola Metrópolis Like, que está listo también. Cristian Sayagó, buenas tardes, la comunidad Metrópolis Central, saludos. Bueno,
Está bien, capitán, le hago caso al capitán. Y te sientes pesado y con hinchazón y mala digestión, restaura y cuida el equilibrio de tu salud intestinal con el nuevo Actioval. Cada cápsula combina probióticos con prebióticos. Es libre de lactosa y gluten. Actioval, el cuidado que tu salud intestinal se merece. Encuentro en farmacias. Actioval. MiCasinoEnVivo.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. La más segura, la más confiable. ¿Por qué la más segura y la más confiable? Porque tu plata siempre está disponible para jugar, para pasarlo bien, para ganar, para cobrar y para retirar. Cuando quieres hacer el cashback, cuando quieres la plata en tu cuenta corriente, MiCasinoEnVivo.com es la más segura y confiable de Latinoamérica. Si no te gustan los deportes, si quieres relajarte, pasarlo bien, ganar, cobrar y retirar, anda a la plataforma y te vas a encontrar con muchos juegos para pasar un buen momento. Tragamonedas, casino en vivo, ruleta, blackjack, dados, caro cruz, par impar y muchos juegos más. Los deportes están todos: boxeo, tenis, rugby, MotoGP, Fórmula 1, béisbol, básquetbol, fútbol americano. Pero la pasión de MiCasinoEnVivo.com es el fútbol y nos recomienda para hoy, para esta tarde, a partir de las 16:30 horas, la Bundesliga y la Serie A de Italia, del calcio. Colonia enfrenta al Bayern Múnich. Colonia anota mínimo 2 goles. Hoffenheim enfrenta al Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach abre el marcador. El Leipzig enfrenta al Friburgo. Gana el Friburgo, sorpresa. Nápoles enfrenta al Parma. Parma anota en el primer tiempo. Inter de Milán enfrenta al Lecce. Se anota mínimo 4 goles. 10 luquitas a esos 5 partidos con esas combinadas y nos transformamos en 2.712.000 pesos. Juega, gana y sobre todo cobra. MiCasinoEnVivo.com. Titulares en Metrópolis. Sorpresa en los salvos. Arturo Vidal jugaría de central en el debut cologolino en la Serie Río de la Plata. La llegada de un arquero y un centro delantero son las urgencias de Fernando Ortiz para poder cerrar el plantel 2026. En la U, voltereta en el caso Lucero. El jugador podría no llegar a los azules y seguir su carrera en tierras cariocas. En la UC, Católica le dice adiós a Eduardo Bello y activa su plan B para cerrar el plantel. Al nombre de Michael Baduli se agrega el de Lautaro Pastrán. Además, se confirmó la continuidad, después de su despedida, de Tomás Astaburuaga para toda la temporada 2026. Everton cayó por 5-3 ante Independiente de Avellaneda en su debut en la Serie Río de la Plata. Iba a Brasil, pero finalmente irá al calcio. Felipe Loyola será nuevo jugador del Pisa. Además, revisaremos el mercado de los refuerzos de todos los equipos de primera división y no te pierdas el detalle de todos los deportes en el Polideportivo con Juan Carlos Páez. Sí, y vamos de inmediato a la encuesta del día de hoy porque nos conecta un poquito con el titular que tiene el pelado y que dice: Fernando Ortiz, entrenando de Colo-Colo en la preparación al debut en este torneo que se juega en el Río de la Plata. La formación de los salvos para el debut del 2026 es con Arturo Vidal como defensa central. ¿Estás de acuerdo con la decisión del DT? Un 40% dice que sí. Un 10% dice que no. Un 40% dice que Villagra debe ser el titular y un 10% dice que es circunstancial. ¿Qué votaste tú, pelado? Que sí. Que debe ser. Que sí, pero bajo un argumento. Bajo el argumento de que tengo la impresión, por lo que uno pudo ver en los últimos partidos del torneo nacional, de que tengo más certezas que dudas respecto de que para Ortiz Vidal no va a partir siendo titular como hombre del mediocampo, y me parece que es está aprovechando el trabajo de pretemporada para buscarle un lugar en el 11 titular. Por ahí mi argumento para el voto de la encuesta. Yo voté que es circunstancial. Que es circunstancial porque, claro, Colo-Colo contrató 2 centrales y me imagino que esos 2 centrales van a ser los titulares. Pero sí, esta decisión tiene hartas consecuencias. Esta decisión de que Arturo Vidal pueda ser un defensor central en este partido quiere decir
que no está pensado como titular en el mediocampo, porque nadie saca un jugador que es titular en un puesto Para ponerlo en otro. Y hacer cambios de ese tipo. Entonces, lo primero es que el técnico, Ortiz, no está pensando como en un comienzo. Después el fútbol es dinámico, pasan cosas, pero lo que refleja esto es que Arturo Vidal no estaría siendo considerado de titular como volante. Y lo segundo es un mensaje durísimo para Villagra. Es un mensaje durísimo para Villagra porque Villagra es central y si a la primera de cambios, cuando hay que jugar, el técnico no confía en él, casi que sería que mejor Villagra partiera. Sí, termina Porque siendo el cuarto defensa central. Entonces, claro, ese mensaje a mí me parece que es contundente, que es duro, y yo por eso pongo que es algo circunstancial, porque yo creo que van a jugar los centrales que contrató para esta temporada. Sí, claro. Van a partir jugando ellos por lo menos. Entonces, si después las cosas no funcionan, buscarán alternativas, pero me parece a mí que esa es la lectura que hago yo. Que no va a ser titular en el mediocampo y que podría ser una alternativa como central y también una alternativa como mediocampista, y el gran perdedor de todo esto es Villagra. De todas formas, o de todas maneras, creo que el exjugador de Unión Española es el gran damnificado. Y me parece que la presencia de Arturo Vidal en la defensa genera una serie de situaciones. A mí me parece muy atractivo verlo jugar ahí. Me recuerdo que en algún minuto Claudio Borghi señaló que Vidal, dada la etapa o el momento en el que estaba en su carrera, debía jugar en la defensa por la visión, por el dominio de balón, por la buena pegada, porque es un jugador técnicamente bien dotado y porque a esta altura de la carrera lo que se ve más en la curva descendente es el factor físico. Ahora me pasa que cada vez más hace más sentido tu argumento respecto de el imán de Vidal con la pelota. Bueno, es que... Y ahí ese termina o puede terminar siendo algo contraproducente respecto de esa nueva posición. Es que claro, cuando tú ves a Vidal, antes de entrar a la cancha dices, tiene buen físico, tiene presencia, tiene muy buena técnica, tiene un excelente juego aéreo. Buena pegada. Muy buena técnica, por eso muy buena técnica. Pero a la hora de la disciplina del defensor, porque un defensor, a diferencia de un mediocampista puede de repente quedar un poquito mal parado. El defensor queda mal parado una vez y es gol, o puede ser gol. Entonces, la historia de Arturo Vidal no es que lo condene, para nada, pero la historia de Arturo Vidal nos dice que, ¿sabes qué? Sus cualidades, su rigurosidad es otra, es distinta. Y claro, con el tiempo puede haber ido aprendiendo, puede ser que con el tiempo pueda ser un poquito más posicional, pero insisto, un error conceptual, y cuando me refiero a un error conceptual es, estar en otra, estar menos concentrado, estar más preocupado de la pelota que el jugador que tú estás marcando, termina costándote caro. A ver, era otro momento de Arturo Vidal, pero yo me acuerdo cuando Vidal, en la época de Bielsa, y es por eso que Vidal no tiene una buena relación con Bielsa, que Vidal fue a marcar a Robinho. Y fue un desastre. Porque Robinho era un muy buen jugador, pero Vidal tenía todas las cualidades, todas las características para poder marcar a Robinho. Pero por distintas razones, por desconcentración, por falta de orden. Por falta de orden, Robinho se dio un lujo, un festín. Un festín. Entonces, claro, yo creo que, insisto, que los jugadores van creciendo, los jugadores van madurando, los jugadores van cambiando su forma de jugar, los jugadores van teniendo un estilo distinto, pero hay una cosa en el ADN. En el ADN del jugador, y creo que Arturo Vidal es un poquito más despelotado. Claro, pero ese despelote tú te lo puedes dar en el medio campo. Claro, pues ese es el punto. Pero no creo que no en defensa. Creo que Ortiz propone algo atractivo, pero a la vez arriesgado. Hoy lo estamos analizando desde el micrófono. Si efectivamente esto se cumple mañana en el debut de Colo-Colo frente a Olimpia de Paraguay, va a ser interesante ver cómo esa relación entre Vidal y la pelota se da de forma tal que no genere un desbarajuste en la defensa. Si Vidal logra tener una disciplina táctica,
me parece que puede ser un aporte, pero si mañana, cuando Colo-Colo salga, él quiere salir con la pelota a pegar al pie, dejando a Sosa solo, va a ser debut y despedida, me parece. Ahora, yo siempre digo de lo difícil que es dejar a los jugadores de jerarquía, a los jugadores con trayectoria en el banco. Y aquí esto es una muestra. Esto es una muestra que el peso específico dentro del equipo, dentro del plantel, dentro de la estructura de Colo-Colo, es esta. Para el técnico, y le da una vuelta, y lo debe tratar de convencer, y juega aquí, y juega allá, y me parece que a veces las cosas son más simples. Las cosas son más simples, y pasa con la Católica con Gary Medel, seguramente en algún minuto pasará con en la U con Charles Arangui, cuando esté menos bien. Charles Arangui la temporada pasada fue un jugador fundamental para la U, pero pasa a veces con Marcelo Díaz, aun cuando Marcelo Díaz ha tratado de ir entendiendo un poquito eso. Ahora Marcelo Díaz, para rejuvenecerse un poquito, se está poniendo Botox. Sí, pero no. Pero claro, si la gracia no es verse más joven, sino que estar más joven, estar más rápido. Si eso le ayuda a la velocidad, está muy bien. Pero bueno, entonces ese es el peso específico que tienen los jugadores, y yo creo que Ortiz está tratando de darle una vuelta y decirle, mira, de volante mixto, no, la verdad que no. De volante central, jugaste, pero Alarcón lo hizo mejor. Ahora te estoy dando la posibilidad de central en un partido amistoso y tampoco rendiste. O sea, yo creo que antes de sacarlo definitivamente, Ortiz está dándole alternativas para que Arturo Vidal pueda desarrollarse en la cancha, y después él tomará la decisión quiénes son los mejores. Por cierto, va a ser interesante, pero tal como dice Rodrigo, yo creo que finalmente la dupla titular va a ser la que Ortiz pensó en su cabeza y pidió para esta temporada, que es Sosa con... ¿Mesa? ¿Con quién? ¿Mesa? Con Pérez. Con Pérez. A ver. Mesa. Bueno, con los dos refuerzos que llegaron para firmar la defensa. Y bueno, lo de si lo de Vidal es circunstancial o no, lo vamos a conocer y lo vamos a poder saber a partir de mañana. Me parece interesante, pero Méndez. Pero tomando todos los resguardos respecto de cómo debe tomar la posición y cómo debe desenvolverse en ella Vidal a partir de mañana. Sí, a ver, la realidad de Joaquín Sosa es distinta a la realidad de Javier Méndez. Joaquín Sosa es un jugador que viene de Italia, pero saltando de equipo en equipo, es un jugador que no tiene mucha continuidad, a diferencia de Méndez, que viene a jugar de Peñarol y ser titular en Peñarol las últimas 2 temporadas. Equipos que nosotros no vemos jugar mucho, pero indudablemente es un jugador que tiene 31 años, que tiene oficio, y Joaquín Sosa es un jugador más joven, que no ha jugado mucho, que ha pasado por muchos equipos, y hay que ver cómo está también. O sea, al fondo, la contratación de Javier Méndez, entre comillas, es una contratación calada. Lo de Sosa es más una apuesta. Es más una apuesta porque es un jugador que... Bastante zigzagueante en su recorrido. En su recorrido. Entonces, bueno, eso es lo que... La primera gran novedad que tiene Colo-Colo para mañana. Va a jugar Matías Fernández por la banda derecha, un jugador que tendrá que ver cuánto le pesa la camiseta de Colo-Colo, pero él ha jugado por la selección chilena, él viene de grandes temporadas en Independiente del Valle, un jugador que partió de Chile a Ecuador, partió de Wanderers a Ecuador, o de la Calera parece, con buenas campañas, pero llegar a Colo-Colo es distinto. Colo-Colo siempre tiene una carga, tiene una presión, tiene una urgencia distinta, y el resto de los jugadores ya de ahí en adelante son jugadores que están medio probados. Está Alarcón, Méndez, Aquino, seguramente a jugar Zavala, Correa y Cepeda. Sí, a mí me parece interesante el equipo que está parando o que estaría poniendo en cancha mañana Ortiz. También ese interés está también supeditado a lo que hoy día tiene. No tiene mucho más que lo que va a presentar mañana, pero me parece que estos partidos amistosos y este torneo es un buen termómetro para ver
para ver finalmente si Ortiz es capaz de impregnarle al equipo una fisonomía de juego clara, y que el devenir de Colo-Colo no dependa de pequeñas rachas de triunfo, sino más bien de un rendimiento sostenido en el tiempo. Son partidos preparatorios, pero eso no les quita ni exigencia ni responsabilidad en la exigencia que uno le puede pedir al equipo. Pero creo que si bien el resultado de mañana no marca la balanza ni hacia algo negativo respecto del entrenador o positivo, me parece que va a ser interesante porque si bien Colo-Colo no va a tener la ventana internacional este año, también está el interés de que se va a poder enfocar 100% en los torneos nacionales, donde Colo-Colo es por lejos el equipo más ganador y bueno, tiene la posibilidad también de proyectar un año al menos mejor de lo que fue el 2025. Sí, y lo otro es, claro, puede ser que Arturo Vidal en esta lógica que juegue con tres centrales se sienta un poquito más cómodo. Se sienta un poquito más cómodo porque en teoría, bueno, es que no sé si es línea de tres o no. Porque se habla que podría ser Jason Rojas, Arturo Vidal y Joaquín Sosa. Un poquito más adelante, Hernández, Tomás Alarcón, Víctor Méndez y Bimber. Porque si no es así, no imagino a Jason Rojas por la derecha, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Eric Bimber. Después puede ser, eso podría ser, pero después está Tomás Alarcón, está Víctor Felipe Méndez. Y está Matías Fernández. Entonces, yo no imagino a este Matías Fernández de volante. Entonces, si la alineación, esos son los nombres, yo creo que va a jugar con línea de tres, con un Arturo Vidal centrado, con un Arturo Vidal en las veces de líbero, sin la obligación de marcar mucho, un volante central retrocedido. Como Alarcón. Un volante el Arturo ya, perfecto, Vidal, la figura de Vidal. Un volante central y que pueda quizás sumarse al medio campo, no sé, de repente cuando los técnicos quieren ponerse demasiado creativos, demasiado que creen que ellos son más importantes que los jugadores, que pueden transformar a los jugadores en sus roles, y yo me acuerdo cuando en algún minuto en la Católica, no sé qué técnico era, creo que era Holland, que quería que Saavedra jugara de líbero y después se sumara al medio campo, y no le alcanza. Ahora, lo cierto es que Colo-Colo tiene a Alarcón en esa posición, entonces puede ser que se suma como un doble volante central, pero hay que ver cuál es la idea, cómo quieren funcionar. A priori a mí yo tengo mis dudas, lo tomo como algo circunstancial. Ahora, si va a ser el funcionamiento que quiere Colo-Colo para esta temporada, hay que ver cómo lo logra mecanizar y cómo logra tener a todos sus jugadores entendiendo la fase defensiva, porque la fase ofensiva siempre se automatizan movimientos, pero la fase defensiva es fundamental que todos los jugadores entiendan, que todos los jugadores estén muy alineados, que todos los jugadores sepan muy bien qué está haciendo su compañero y qué está haciendo él, y cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Es ahí donde me parece a mí que tiene que ser muy claro Ortiz y ver qué pasa con esta posibilidad de que Arturo Vidal sea un central, no un volante central, sino que un central. Y a mí no me gusta la palabra experimento, ni mucho menos. Yo creo que es una forma que puede él creer que le puede funcionar al equipo. De todas maneras, yo creo que, insisto, lo que vamos a poder ver eventualmente mañana en el partido frente a Olimpia, si bien es recién el primer partido y el primer partido post-temporada, porque en la pretemporada solamente jugaron frente a la sub-20 2 partidos, que son estos partidos típicos de entrenamiento que tampoco tienen el tiempo reglamentario de un partido oficial. Va a ser un primer approach, no solamente de este análisis que hemos hecho con Arturo Vidal, hipotéticamente integrando la defensa, sino también, insisto, lo más importante, ver qué distinto va a ofrecer Colo-Colo respecto del equipo del año pasado. Sí, bueno, y con los 11 jugadores que presenta Colo-Colo mañana, jugaría con 2 hombres en punta, que serían Javier Correa con Lucas Cepeda,
pensando en un Matías Fernández como lateral volante, cosa que ha hecho muchas veces en Independiente del Valle. Matías Fernández es un jugador que juega muy bien de lateral derecho, pero también las veces la hace muy bien las veces de lateral volante, con un poquito más de llegada al área rival, con 3 volantes que son Alarcón, Méndez y Aquino. Eso un poco ya cerrada la posibilidad, o sea, cerrada la partida de Vicente Pizarro. Aquino va a tener que hacerse de la posición de volante ofensivo, porque recordemos que cuando Aquino llega a Chile, jugó de 10 primero, después de 10 en la posición más clásica, en la lógica del volante ofensivo por el lado izquierdo. Después volvió y cambió un poquito y fue a jugar como un segundo, o sea, como delantero por la izquierda, y entrando a jugar de izquierda hacia derecha con Cepeda por la derecha, que es la posición que jugó muchas veces, mucho tiempo en Paraguay. En Paraguay, Aquino no jugaba, y Aquino tuvo muy buenas temporadas en Paraguay, no jugaba como volante ofensivo, sino que jugaba como un jugador abierto por la izquierda, con pierna cambiada, que entraba a jugar hacia la derecha, como lo hacía Costa en Colo-Colo. Y como lo hizo después Aquino. Entonces hay que ver bien cuál va a ser el rol de este jugador que la temporada pasada definitivamente quedó en deuda. Sí, bastante. A mí me interesa, me interesa mucho la capacidad que tenga de Ortiz de levantar el rendimiento de jugadores que llegaron con el rótulo de poder ser de los mejores jugadores del torneo y que quedaron muy al debe. Y en ese corral pongo a Claudio Aquino. Me parece que tiene una nueva chance de posibilidades tuvo, porque las tuvo todas el año pasado. Todo el año, y yo diría, y nos reíamos un poco aquí en el programa, los laterales. Que lo mejor que hizo Aquino la temporada pasada eran los laterales, no mucho más que eso. Hizo un par de goles, un par de jugadas, claro, pero no. Filtró un par de pases, pero uno le exige mucho más. Pero es que llegó, el año pasado llegó el mejor jugador de la temporada pasada del fútbol argentino. Claro. Entonces, uno lo recibió con esa expectativa. A los jugadores talentosos no se les olvida jugar nunca, y ojalá podamos ver la mejor versión de Aquino, porque me parece que el Aquino que jugaba en Vélez Sarsfield era un jugador interesantísimo. Y también me parece que hay que ver lo que ofrezca. Me parece que es un jugador que está que no está en deuda, Javier Correa, pensando en esta nueva temporada, y hay que ver lo de Lucas Cepeda, porque yo creo que en la cabeza del jugador está jugar fuera de Chile. Está el jugar fuera de Chile, entonces cuesta concentrarte al 100, no digo que no lo haga, pero cuesta concentrarte al 100 cuando juegas en el equipo más importante de Chile, pero a la vez estás con al menos un oído viendo qué pasa respecto de una posibilidad para ir a jugar afuera. Es clara la intención de él de salir. Entonces ahí hay que también ver cómo Ortiz trata de mantenerlo lo más enfocado posible, mientras se ve si esa posibilidad se da o no, existe o no, porque lo seguro hoy día es que sigue siendo jugador colo-colino. Sí, y 2 jugadores que llegaron la temporada pasada, que les costó hacerse la camiseta, que les costó hacerse la titularidad, que en algún momento fueron no citados, son Alarcón y Méndez. Creo que al final del torneo convencieron al técnico, se ganaron la posibilidad de ser titulares, lo hicieron de buena forma, y parten jugando ahora, parten de titulares. Me imagino que deben estar haciendo una buena pretemporada, que el técnico Ortiz está conforme con ellos, porque dentro de la decisión de no contratar un reemplazante de Pizarro es porque él confía en Méndez, confía en Alarcón, tiene la alternativa de Pavés, tiene la alternativa de Vidal, y claro, ver también que tiene este muchacho Soto que volvió del préstamo, que finalmente se quedó, que muchos dijeron que iba a ser el sucesor de Pizarro. No va a ser el sucesor de Pizarro, sino que va a usar un cupo en el plantel. Dentro del plantel, es un jugador formado en casa, un jugador que tiene mucho que demostrar, pero indudablemente el peso del mediocampo, sobre todo en la fase más defensiva, se lo van a llevar al Alarcón con Víctor Felipe Méndez. Entonces hay que ver bien un poco
cuál va a ser su sistema de jugar. A mí me encanta Víctor Felipe Méndez porque pisa harto el área rival, colabora mucho en la faceta defensiva, es un jugador que parece como que de repente pasara medio desapercibido, pero es un jugador que entiende muy bien el juego y es muy posicional. Bueno, esa es la realidad de Colo-Colo, que ya está en Uruguay pensando en el debut en esta Copa del Río de la Plata. Vamos a una pausa, Metrópolis, transmisión conjunta con el CDO y volvemos. En la hora de almuerzo, seguimos acompañando tu jornada con Metrópolis Central, 92.9 FM en Santiago. La clave me escucha. ¡Ey! Somos los mismos.